Mi nombre es Juan Manuel Kirchenbaum, formo parte de algunas cátedras, he sido este, promotor de la Ley de Educación Técnica de la Argentina, eh, he sido uno de los redactores de esa ley. Quería hacer dos menciones. Una es que, como ya dijeron, los intercambios se hacen. Me desarrollé muchos años en la Universidad de Luján. La Universidad de Luján tiene convenios presenciales de alumnos, no solo híbridos, sino presenciales de alumnos de México y de Brasil, donde vienen a pasar un año dentro de la universidad realizando, mejor dicho, cursando una carrera en los cuales esos créditos se toman en cuenta. Lo otro que quería hacer mención es que, a pesar de la destrucción que hay, un país que quiere tener una industria no puede destruir a las escuelas industriales. Y una de las cosas que se hicieron, nosotros hicimos una ley que contemplaba el financiamiento. Eh, Esa ley contempla que el 0,2% del ingreso total va destinado a las escuelas técnicas. Eso se borró en el presupuesto de este año, no tienen presupuesto, con lo cual, si vos querés impulsar una industria, no solo tenés que ir a las cabezas, sino tenés que formarlas desde abajo. Y esa formación es la que te permite después a las universidades formar a los profesionales que el país necesita. Lo otro que te quería decir es que esto es una de las poquitas cosas que hizo este gobierno, que son las microacreditaciones. Hay un cambio en el cual, para no tener carreras tan largas, se acrediten digamos, una especie de microciclos. Así que vos vayas teniendo, microcredenciales, perdón, que vayas teniendo las microcredenciales a medida que vas estudiando. Y eso te permite una salida laboral. Esto sí es importante por- porque es como si fuera permitir que el alumno que está 5 años en una carrera no tenga que terminar para encontrar este, un trabajo digno. Y otra cosa que quería preguntar específicamente sobre el Mercosur, sobre el acuerdo del Mercosur, es que ese acuerdo, para entrar en vigencia, necesita el acuerdo de los parlamentos de los países europeos. Y ese es un proceso largo que todavía no se ha iniciado. Tengo entendido, puedo estar equivocado. Disculpe. Hay lo que ellos llaman una puesta en marcha preliminar, etcétera, pero que entra en vigencia ahora, el 1 de mayo, porque fue resuelto por las autoridades de la Unión Europea. Pero ahí, Explícale mejor. sí. En realidad, lo que se pone en marcha es el acuerdo comercial. Efectivamente, es correcto. Hay dos acuerdos, hay dos columnas del acuerdo. Es una la llama la columna política o cultural, según quien la denomine. Ese es un acuerdo como eran antes los viejos acuerdos de cooperación, perdón, los viejos acuerdos de libre comercio. Una parte de eso es para subsidiar las asimetrías y está encubierto como acuerdo de cooperación. Ese acuerdo lo tiene que aprobar cada uno de los 27 parlamentos y además ha sido desprovisto totalmente, fue sacado, tendría que pasar. Nosotros hubo una reunión ahora con parlamentarios europeos y nosotros le estamos incluso opositores al acuerdo, porque en Europa la oposición al acuerdo es muy fuerte por la izquierda y por la ultraderecha, es decir, Vox y Insumisos de Francia, por ejemplo, están juntos en la parte de cooperación no está ni siquiera en marcha y es una de las cosas que debería la Argentina y el Mercosur exigir, es parte de lo que estamos discutiendo. Lo que se acordó y lo que pone en marcha ahora la Comisión Europea es el acuerdo comercial, puro y duro, que igual, aunque el 1 de mayo técnicamente se ponga en marcha, requiere procesos de adaptación que nadie está haciendo. Nadie. Son de alta... Claro, claro. Los arancelarios sí.
El pacto arancelario sí. Sí, y con lo que decía Kelly, complementando lo que decía Kelly hoy, no es solo que quedábamos aislados, sino que Bolsonaro y Macri, cuando firmaron el acuerdo que nunca se puso en marcha en el 19, que fueron lavando gran parte del acuerdo cultural político, que es la segunda columna del acuerdo, eh, acordaron que si un país no lo ratificaba, pero otro sí, ese país entraba ya en la cinta fordiana del acuerdo. Con lo cual, si Argentina no firmaba o el peronismo se oponía idealmente, en realidad lo que iba a pasar es que Brasil, Uruguay y Paraguay sí, porque esos países lo iban a ratificar. Entonces, era un debate abstracto totalmente. No era una cuestión de pragmatismo, sino decir, si fuéramos gobierno en mayoría, y hasta el año pasado teníamos mayoría, podríamos haber volteado el acuerdo. ¿Y qué iba a pasar? Lo que iba a pasar era que Brasil... Igual hay mucha complejidad en el proceso de adaptación, ¿no? Los aranceles bajan, pero la adaptación nadie está discutiendo, ni la sociedad. Pino de la sociedad rural dijo qué bueno que es competir nos mejora, esas pavadas que suelen decir. No hay nadie, y además no está el INTA, que está viendo con los productores todo lo que es el proceso de adaptación. Y en todos los temas pasa lo mismo, el tema tecnológico. Entonces, ahí hay una brecha justamente para, ya estamos adentro del acuerdo, no vamos a discutir si estamos a favor o en contra. Ahora hay que meterse en la discusión para obligar al gobierno a que genere las lógicas de adaptación de cada uno de los sectores. El otro día estábamos en una reunión, que estaba Kelly también, y había una compañera que habló de que hay muchas pymes que ya vienen exportando a Europa en temas muy específicos, que sí están haciendo el proceso de adaptación, que significa Pacto Verde, bueno, montones de cuestiones, que el Pacto Verde es de una gran complejidad porque, como expliqué antes, es básicamente para Europa y para nosotros una barrera para arancelaria, claramente es así. Pero bueno, todavía hay mucha tela para cortar. Por eso para entrar a eso había que subirse al tren, que es lo que hicieron los compañeros votando a favor del acuerdo. Que no era votar a Milei y darle pleno poder, era decir, muchachos, vamos a gobernar en algún momento. Fuera del tren no gobernamos nada. Somos parte de una claque en ese punto. Eso era. Bueno, y con respecto a las microcredenciales, sin entrar en el tema, debo decir con orgullo que la UNDAB está haciendo punta en ese tema, al punto que está recibiendo consultas de universidades mucho más antiguas que están de alguna manera queriendo adaptarse a todo este nuevo esquema, ¿no? Quiero decir algo que puede ser conflictivo. Siempre es bueno. No, que el breve tiempo que yo fui ministra, intenté fortalecer un mecanismo de articulación entre la educación formal y la capacitación laboral, ¿no? Entonces, la verdad que ese tema es importante si lo que podemos hacer es generar cierto paralelismo que permita que quienes se están formando en la capacitación laboral o han podido, digamos, demostrar capacidades producto de su desarrollo laboral, pueda eso servirles para acreditarse también en la educación formal, de manera de poder darle continuidad a ese proceso, ¿no es cierto? Y no que eso que en general tienen los trabajadores, nunca hay una barrera para la educación formal que no se los reconoce. Esa barrera tiene que ver, te quería hacer el comentario, entre los centros de formación profesional, en el cual vos adquirís una serie de habilidades, pero que no es reconocido por el sistema formal. Y por el otro lado, Algo logramos. sí, algunas Algo cosas logramos, logramos. algunas cosas lo mismo que pasó con la certificación de competencias, que fue un tema muy trabajado entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación. Que esa también algo logramos. Sí, por supuesto. Y de eso se han hecho muchas cosas. Bueno, perdón, ¿eh? Simplemente me parece que doy los anuncios de la UNDAP, pero es así. Y realmente Para eso para no, poner en valor. y realmente lo dijo Jorge, una universidad de 16 años versus los monstruos que son otras universidades, en el buen sentido de la palabra.
somos una universidad muy innovadora y que estamos al frente de un montón de iniciativas. Y la que vos acabás de nombrar, Kelly, ya la estamos llevando adelante en varios casos piloto. Nosotros tenemos una escuela de oficios a través de la Secretaría de Extensión, donde se van diferentes oficios, diferentes, de todo tipo, color. Desde el ministerio tuvimos acuerdos Exacto. financiar ahí. Bueno, y gracias a eso se llevó adelante la Escuela de Oficios Saulo Baldini. Y en ese sentido, ya están los primeros cursos que se están dando en el área de informática, en el área de conocimiento de los materiales, en el área de la gestión de empresas, donde estudiantes de la Escuela de Oficio están participando de algunas de las comisiones, de las clases, de las carreras, y eso les va a servir para acreditarse en los planes de estudio, siempre y cuando ellos quieren continuar estudiando, por supuesto. Pero ya tienen esas microcredenciales dentro y es un paso muy importante que se está dando. Porque yo lo que creo, por supuesto que estamos ahora en el marco de un proyecto de desindustrialización de la Argentina, de primarización, pero en un proyecto como el nuestro de industrialización de la Argentina, de generación de valor agregado, la idea de innovación es una idea que tiene que atravesar todo el proceso Tal productivo. cual. Porque si uno mira la historia del peronismo, digamos, en el momento en que Perón empezó a gobernar, la gente, si podía acceder a un trabajo en una fábrica, que era lo que le cambiaba un poco la vida, entraba a los 14 años. ¿Y qué hacía Perón? Creó las escuelas fábricas. Entonces, no dejabas de trabajar, pero simultáneamente te formabas. Después creó, por supuesto, las escuelas técnicas, la universidad obrera y finalmente la derogación de, digamos, de los aranceles universitarios. Entonces, lo que caracterizaba al trabajador o a la trabajadora argentina es que estaba en cualquier línea de producción y estaba siempre pensando cómo eso se podía mejorar. Y te decía, acá hay que cambiar tal cosa, acá habría que hacer tal otra cosa. Eso le agregaba valor al trabajador argentino. Y eso es lo que yo creo que es ese proceso, digo, de innovación que tiene que atravesar a todas las etapas productivas y que valoriza, digamos, el trabajo, ¿no? No solo el trabajador, a los empresarios también le agrega valor. Obvio. Tener una persona en la línea que le diga esto se puede mejorar, esto se puede hacer. Pero vos sabés cómo son los empresarios. Alberto Castillo, ¿no? Yo te voy a decir lo que dijo Kalecki, un ingeniero polaco que muchos de ustedes deben conocer, que al estilo de Diaman acá hacía más economía que ingeniería y trabajó en los equipos de Keynes. Y él decía, ¿por qué los empresarios boicotean las políticas que los ayudan a enriquecerse? Y es por un problema de poder, porque no soportan estar de igual a igual con los trabajadores. Ese es el problema principal. Vos mirá lo que han debilitado ahora, a lo que iban a debilitar la negociación colectiva. Y la negociación colectiva es el corazón de nuestro proyecto, porque nosotros creemos en la evolución, creemos en lo que Perón llamaba ensillar la evolución. Es decir, que haya un proceso que no necesita destruir todo el valor para poder ir a una etapa superior, sino que pueda permanentemente ir acumulando valor. Y eso se logra en la negociación colectiva. Y es lo que ellos fueron directamente a destruir, porque no soportan negociar de igual a igual. Perdón, Sí, Ricardo. gracias. Mi nombre es Ricardo Herrera, soy subsecretario de Planificación y Vinculación de la Universidad Nacional de Avellaneda. Este, sin restarle importancia a la función de la enseñanza, que es una de las funciones
sustantivas de la universidad, pero entrando más en las otras funciones, investigación, desarrollo, transferencia, vinculación, gestión. Me gustaría trasladarle la pregunta particularmente a Santiago y conocer el parecer de parte de la provincia, del municipio en particular, ¿no? Porque dentro de un rato va a haber también una persona representando la provincia de Buenos Aires y a nosotros desde la universidad nos interesa esa función de querer atar cabos y armar esas redes, que es parte del objetivo general de esto, que desde ya festejo esta reunión, ¿no? Porque me parece que viene cimentando una relación que es muy productiva, inclusive con actores de otro país, de otros países, como en este caso Brasil. Eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué haría falta? ¿En qué podríamos nosotros desde la academia eh, ayudarlos como para que esas redes se cimenten, se fortifiquen, se consoliden y podamos darle un impulso a la industria nacional, que es por lo que creo que la mayoría de todos los que estamos acá estamos bregando? Bueno, estamos hablando principalmente sobre la capacidad productiva, industrial, tecnológica, electrónica, ¿no? Yo creo que, número uno, lo que hay que poner en valor es el subrégimen y la experiencia de la promoción industrial, sabiendo que en 50 años ha tenido un montón de logros y que ahora tiene desafíos a futuro. Creo que principalmente lo que se debería poder construir más fuertemente es un conocimiento de las capacidades existentes actualmente en Tierra del Fuego. Un caso concreto, durante la pandemia, ¿no? Había, bueno, también un momento como de crisis global de suministros. En esa crisis global de suministros había una disputa muy fuerte por el tema de los suministros de los respiradores. Tierra del Fuego y Río Grande puntualmente, en alianza entre una fábrica electrónica de Río Grande con la única fábrica del país que hacía respiradores en la Argentina, una fábrica cordobesa, que fabricaba 50 respiradores al año. En menos de 90 días transformaron, ¿no?, las capacidades de la fábrica en Río Grande y pudieron llegar a producir 200 respiradores en 3 meses. De eso estamos hablando, de la capacidad que tiene Tierra del Fuego. ¿Cuál es el problema que tiene Tierra del Fuego? Que tiene una capacidad de producir para consumo masivo. O sea, principalmente línea de consumo masivo de electrodomésticos, celulares y demás. Por tanto, los modelos de negocio que hay que poder generar tienen que estar anclados también para poder generar modelos de negocio que sean rentables con mercados y demanda sostenible. Por eso también el sector automotriz es muy importante. De hecho, parte de la refrigeración de muchos terminales de producción automotriz en Argentina se hacen ahí, lo mismo que las computadoras de a bordo. Entonces, para mí hay algo que es muy importante, es que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, pero sobre todo donde está, lo venimos hablando también con el sector de la maquinaria agrícola. Bueno, tuvimos una reunión, lamentablemente hoy se les complicaba, son de CAFMA, ¿no? De los que las empresas nacionales de producción de maquinaria agrícola, pero que sobre todo esto, que puedan dimensionar las capacidades que tiene Tierra del Fuego hoy, que con sus ingenieros y con las posibilidades concretas de poder llevar adelante en poco tiempo una transformación de los procesos productivos para producir otras cosas. Ni que hablar, por ejemplo, hoy en día que está tan en boga también el tema de los drones. Hoy Tierra del Fuego puede producir drones en 90 días si eso se estructura.
es una realidad. Pasa que después empiezan a jugar cuestiones geopolíticas, empiezan a jugar también política de defensa, ¿no? Que lamentablemente está muy, muy desacoplado y muy, muy poco vertebrado eso. Y en ese sentido, sí, yo estoy convencido que si Brasil y podemos lograr mejores niveles de encadenamiento con Brasil, eso se puede generar como un ciclo más virtuoso. Y después quiero decir algo más allá de esto, pero que quizás es algo, bueno, acá voy a decir el Sapo Rossi directamente debe conocer mejor, pero que es una agenda que yo la quiero poner porque además del Mercosur hay algo que para mí es importante y que se llama las SOPACAS. ¿Qué es las SOPACAS? Es la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que integra no solamente Brasil, Uruguay y Argentina, sino toda la costa de África sobre el Atlántico, donde tenemos un potencial inmenso desde América del Sur y puntualmente de la capacidad productiva de Brasil y de Argentina de poder pensar también como destino de esta tecnología, que no es completamente de punta, no estamos discutiendo con Corea, con Taiwán, pero que sí podemos ir a discutir seguramente a lo que necesita África. Y bueno, creo que esto es parte también, y en eso Brasil tiene una vinculación, lo sabe bien Aldao, con África mucho más aceitada, digo, por cuestiones históricas y también por una diplomacia que lo pone como un eje central. Entonces, yo insisto, lo que hoy necesita, me parece, sobre todo, vamos a decir, la región central donde está el 80% de la producción manufacturera con agregado de valor, que es la pampa húmeda, es saber lo que pueden producir en muy poco tiempo, transformando algunas cosas y generando modelos de negocio con la existencia actual de la capacidad productiva de Río Grande. Hay un compañero, un alumno, ¿no? Que quería preguntar. Adelante. Buenas. Sí, yo soy alumno de la licenciatura en informática y de la licenciatura en geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Vinimos acá porque bueno, recibimos información privilegiada del ingeniero Gabriel Baum. Me acompaña Agustín Salvia, que también es compañero de la licenciatura en geografía. Nos dedicamos a estudiar un poco desde nuestro humilde lugar de estudiantes avanzados. Los impactos territoriales que tiene el uso de la tecnología y los microprocesadores particularmente, porque bueno, somos de formación geógrafos y yo me terminé de pasar definitivamente a la licenciatura en informática y bueno, como militantes peronistas y como dije, estudiantes de carreras universitarias que nos preparan para muchas de las cosas que se plantearon en este panel y en el panel anterior, nos surgía la duda, primero indagar, y creo que corresponde la felicitación a esta universidad, no solo por la gran institución que tienen de parte de una facultad que es muy joven, de uno de los monstruos que mencionaste, pero de una facultad que es muy joven. Previo a la felicitación, consultarles en este hermoso proyecto que han armado. ¿Cuál es el rol que tienen los estudiantes? Si es que lo tienen o si lo tienen a futuro, que lo comenten porque creo que podemos aprender mucho de eso para llevarlo a nuestra casa de estudio y para poder seguir fomentando este tipo de políticas que me parece que de los que tenemos esta práctica del justicialismo que mencionaba Kelly y el compañero Gabriel corresponde y es una de las tareas que nos damos. Y después consultarle al panel actual un poco lo mismo, pero a nivel más macro, ¿no? En este plan de Argentina que tiene que ver muchas veces con estas cuestiones que planteamos de acuerdos comerciales y de que vamos a ser llamados a cumplir un rol al fin y al cabo en la producción de las nuevas tecnologías y bueno, de saber cómo impactan en nuestra población. ¿Qué rol vamos a tener estos profesionales que nos estamos formando en distintas áreas de las universidades de todo el país? En ese plan que queremos tener cuando volvamos próximamente, porque tenemos la fe y la comisión y vamos a trabajar para eso. Gracias. Silvio. Bueno, el rol de los estudiantes es fundamental. Primero, coincido con vos plenamente. Perdón, creo que el rol de los estudiantes es fundamental, coincido con vos, que no tiene sentido hacer absolutamente nada de esto si no pensamos primero en la parte académica, científico-tecnológica y desde la UNDAV en particular nosotros promulgamos la participación de los estudiantes desde diferentes espacios
de articulación con los laboratorios que tenemos, en particular acá de ingeniería informática e ingeniería en materiales, donde ya se está trabajando con el tema drones. Hay proyectos de investigación donde nosotros articulamos con los estudiantes y congresos pertinentes en ese sentido. Nosotros tenemos diferentes tipos de jornadas donde están organizadas de manera coparticipativa con estudiantes, con graduados y con los docentes. Así que a través de esos medios, a través de las microcredenciales que mencionó el compañero acá también, vos fíjate que un poco yendo para atrás un segundo con lo que mencionaba Kelly, hace poquito, 2 días, aprobamos en las comisiones del Consejo Superior la primer diplomatura en organización industrial que tiene que ver con las microcredenciales en esa competencia, que van a ser una capacitación de 4 meses en convenio con ESMATA y en colaboración con la Asociación de Autopartes de Argentina, de los fabricantes de autopartes de Argentina. Entonces, por ahí viene. Tiene que ser así, unidos, todos juntos. Y ahí va a haber un montón de estudiantes trabajando, porque eso nació pura y exclusivamente de una necesidad de los operarios que estaban en la línea de producción de las automotrices, donde era imperioso capacitar a los mandos medios que estaban en la punta de línea y que tienen ciertos skills que no estaban desarrollados o porque la escuela secundaria no se lo había dado o porque no habían tenido la oportunidad de estudiar también, ¿no? Entonces ahí la universidad llega a una necesidad puntual casi en tiempo real, te diría, porque empezamos a trabajarlo en diciembre del año pasado y ayer se terminó de aprobar en las comisiones de Consejo Superior. Y yo creo que el desafío de las universidades va a ser ese, trabajar de manera dinámica y flexible en función de lo que necesita el mercado y a favor de continuar colaborando con los estudiantes. Bueno, yo te contesto desde mi experiencia, en el sentido de que yo empecé a militar en el ámbito del movimiento estudiantil. Creo que y aspiro a que nosotros logremos consolidar esta, eh, esta sociedad entre las capacidades técnicas y el compromiso político, porque a partir de lo que pasó en el proceso militar, desbastaron una generación que podía tener esa aptitud o, digamos, ese grado de, de relación entre capacitación o capacidades y compromiso político. Cómo nuestra oportunidad depende del nivel de conciencia y de cómo eso después se traduce en un nivel organizativo, tanto político como gremial, la verdad que trabajar sobre ese eje que es el del debate permanente en relación a las grandes preguntas que tenemos que hacernos como ciudadanos, cada espacio en el que estamos, es central. ¿Y cuál es el protagonismo y total, digamos, porque de eso depende el destino de la Argentina? No pregunto. Quiero celebrar la inquietud de los compañeros, digo, porque venía pensando exactamente lo mismo. Todo lo que se habló, y yo me ausenté un ratito y pido disculpas, pero conozco lo que dicen, se tiene que inscribir una estrategia territorial definida. Algo que en la Argentina falta, y las oportunidades de cambio de paradigma tecnológico son riesgos y oportunidades. Si uno piensa la colonización agrícola que la señora heredó, porque es una entrerriana teletransportada, digo, la primera colonización de la época de la Confederación tuvo un criterio de incorporar la agricultura que acá no había, porque había ganadería que era de caza y no de cría, y establecerla afuera de las ciudades.
cuando cayó la Confederación y la ley de tierra, que no se llamaba así, sino de colonización de Avellaneda, mantuvo los dichos, pero cambió las formas, todos los inmigrantes nuestros terminaron de aparceros del otro, agregando valor, perdiéndolo, y por eso el grito de Alcorta fue en la colonización que se dio desordenada en Córdoba y en Santa Fe y un poco en Buenos Aires, y terminó en las grandes ciudades cuando también sin ninguna planificación nacional la hecatombe de la Primera Guerra obligó a la sustitución. Digo, no quiero hacerlo largo, pero digo, Tierra del Fuego ha padecido una herramienta correcta en el año 72 de la que corrió de atrás. Entonces, toda la inversión de los 10.000 millones de dólares de déficit que se le critica y que Caputo en cualquier momento va a salir a decir, los que pescan en la pecera, donde era el pescador en la pecera él mismo, digo, no derramó según un plan territorial definido que se haya adecuado y sacarle el jugo eficientemente. No fue solo Tierra del Fuego, que es lo que está en la mira, es todo el país. Entonces yo creo que ahora que se nos viene esto, hay que ponerle un cuidado especial. Las universidades descentralizan el gasto y erradican población. Una de las cosas que padeció la última etapa de la zona franca de Tierra del Fuego fue su descalce logístico. La concebiste para exportar, como no le exportaste a nadie, lo tenés que vender acá, y claro, estás pagando 3.000, no sé cuántos kilómetros para vender el lavarropa. Para eso te convencí a hacerlo en San Luis. O desplazar el mercado nuestro que está concentrado, generando problemas adicionales de infraestructura en el Gran Buenos Aires. Digo, me parece que eso lo hago largo, pero me parece es para celebrar la inquietud de los compañeros, porque es situarlo. Vinculado a defensa, uno de los programas que la Marina discontinuó era la escucha en el mar, las ecosondas. Digo, ahí habría una manera de poblar más y mejor la costa, la isla de los estados, lo hemos charlado 500 veces, la isla observatorio, digo, podría haber más y mejor presencia académica, científica, de defensa. Después de eso surge algún negocito. Pero me parece que hay que ponerle una mirada del reequilibrio territorial y a nuestras infraestructuras. La ley de reforma del Estado del año 89 de Menem Alfonsín liquidó lo que en la Argentina había acumulado para planificar obras y gestionar obras y servicios públicos. Se descuartizó, se provincializa con el cuento del federalismo. La Unión Europea en la misma época, y hablando y retomando las cosas, tiene los fondos estructurales y compensa la destrucción o el cambio de sectores enteros de actividad con el potenciamiento de otros. Entonces el desempleo no es arreglate y vamos a ver, bueno, conocen acá, compañero correligionario Caro Figueroa, importó un excelente arsenal de herramientas sin los fondos estructurales. Entonces el efecto es totalmente distinto. A mí me parece que situar en el territorio y en la estrategia de desarrollo es una clave que hay que repetirla porque a veces se olvida. El otro que tiene destino que hay que mirar es la utilización de las nuevas tecnologías para la multitud de oficios de geolocalización, que no hace falta ser ingeniero electrónico para laburar en una oficina que no sea la de catastro, y aún en la de catastro. Ahí me parece que hay una cosa también re importante para ver, que se pisa con esto. Bueno, lo decía porque me parece que hay que agregárselo.